Muy buenas noches, estimados jóvenes. Es un gusto saludarles este día. Tengo la oportunidad de poder estar nuevamente con ustedes. Soy Frederick Vina, instructor del aula móvil, y pues es un placer poder estar nuevamente con ustedes el día de hoy para moderar la 43 clase de este tan importante recorrido académico virtual, donde hemos tenido la oportunidad de poder conocer diferentes temas enfocados en los módulos que ustedes pues ya han podido recibir. Estamos en el módulo de emprendimiento, a escasos 2 días de terminar el curso. El viernes es el evento de clausura y pues aprovecho la oportunidad para motivarle a usted que le hemos enviado su número de WhatsApp para que puedan verificar ahí en un tiempo libre que tengan cuál es la clase que les hace falta para que la puedan ver nuevamente y puedan hacer el registro de la asistencia para que puedan tener derecho a su nuevo diploma. Este diploma tiene una nueva imagen, va a ser un diploma muy bonito. Hay otro componente por ahí que se van a dar cuenta en el momento del evento de clausura. Y pues, ánimo jóvenes, todavía están a tiempo de que puedan completar su formación. Es una formación muy valiosísima, es un recurso muy importante que se ha puesto a disponibilidad de todos ustedes durante estos meses en los cuales se ha desarrollado este curso. Y bueno, recomendaciones de siempre, pues estemos pendientes a la clase. El instructor o el encargado de la clase el día de hoy, pues él va a destinar los tiempos en cuanto en la habilitación del chat para ver si hay interacciones antes de los 30 o si no, pues después de los 30 minutos y tengan una buena conexión ahí para que no se pierdan esta importantísima clase. El tema de hoy se llama alternativas energéticas en el café y está a cargo del ingeniero Alex Caballero, nuestro instructor de aquí de jóvenes caficultores, y pues espero que ustedes tengan el tiempo y la motivación para poder recibir esta importante clase. Ingeniero Alex, un placer. Bienvenido. La sala y los alumnos le esperan para la clase. Muy buenas noches, gracias ingeniero Frederick, gracias por la presentación, gracias a todos y todas por acompañarnos en Jóvenes Caficultores. Siempre es un placer recibir este espacio de formación con cada uno y cada una de ustedes. Para nosotros siempre es un gran placer estar aquí con ustedes compartiendo. Hoy tenemos algunos objetivos de la clase, ¿verdad? Muy importantes, que tienen que ver sobre todo con las energías renovables. La energía renovable y cómo aplicamos algunas de las estrategias de lo que sería el uso de la energía renovable en lo que es la caficultura, aprovechando unos subproductos del café, viendo algunos estudios, algunas comparativas que han hecho organizaciones o instituciones como Cenicafé de Colombia, los estudios a nivel estadístico que hacen las organizaciones latinoamericanas de la energía o LADE, ¿verdad? Es importante mantener, y otro tipo de instituciones como la RENAC, que es la Academia de Energías Renovables de Alemania. Entonces tomamos algunos de estos datos para presentárselos a ustedes y mencionarles la importancia que tiene ubicarnos en un momento en el que todas las naciones han firmado, o la mayor parte han firmado convenios para 2030 y cumplir, ¿verdad?, ciertas normativas, ciertos convenios hacia una transición de una forma un poco más sostenible, convertirnos en una agricultura un poco más eficiente, más regenerativa, toda esa parte que tiene que ver desde el punto de vista de la sostenibilidad, y en ello contribuye lo que es la energía renovable. Para ello, ¿verdad? Hemos diseñado este espacio, esta clase, para que podamos analizar un poco el contexto en el que estamos y la aplicabilidad que podría tener el uso de energía renovable dentro de la caficultura. Entonces, los objetivos puntuales para esta clase, el primero es mostrar el panorama regional de las energías renovables, basándonos en ese estudio de OLADE. Ellos generalmente publican anualmente unos informes donde analizan los precios, donde analizan la matriz energética regional de América Latina y el Caribe, y proponen algunas soluciones o recomendaciones para los próximos años. Como segundo objetivo, presentar alternativas energéticas a los combustibles fósiles. Si sabemos que el uso de energía que proviene de estas fuentes de combustible genera alta contaminación por el
aprovechamiento, ¿verdad? Entre los más importantes, lo que es la gasolina y el diésel, para la transformación de energía mecánica en energía eléctrica, que es la que nosotros podemos aprovechar. Por otro lado, ¿verdad? Los criterios de dimensionamiento en sistemas energéticos para fincas. Ese es un tercer objetivo interesante, ¿verdad? Donde podemos analizar qué tipos de energía. Vamos a tener fotovoltaica, vamos a tener eólica, que son muy funcionales y que se pueden aplicar en algunas zonas aisladas de la red, como se conoce. También se puede utilizar energía renovable en zonas interconectadas a la red, que es el otro concepto en el cual nosotros diferenciamos la parte de la energía que puede ser suministrada o proveída por una organización, ya sea privada o estatal, que produce o tiene fuentes de energía, y la otra fracción de la energía que nosotros mismos podríamos producir instalando un sistema que a largo plazo sería muy útil y muy funcional. Para ello necesitamos primero analizar algunos conceptos que son muy específicos que tienen que ver con la energía. Y vamos a estar hablando de estos conceptos, me van a escuchar más adelante hablar de lo que es electricidad, eficiencia, lo que sería eficiencia de equipos, eficiencia de maquinaria. Entonces, todo eso tiene que ver desde un punto de vista muy importante. Y empezando por ahí, la electricidad es una de las principales fuentes de energía utilizadas en el mundo moderno. Y aquí viene el segundo comentario, que su uso permite mejorar nuestra calidad de vida. ¿Por qué? ¿De qué forma? Porque la electricidad genera que nosotros podamos adaptarnos a condiciones que en el pasado no se daban. Por ejemplo, necesitamos mantener o preservar los alimentos, entonces nos hacemos uso de electricidad para generar refrigeración, para mantener los alimentos conservados, alargar la vida útil. Necesitamos iluminación, ya no vivimos en un mundo a oscuras, por decirlo así, ¿verdad? Ahora la iluminación para cargar nuestros aparatos electrónicos que nos ayudan en nuestro día a día para trabajar, para toda la parte que nos serviría para mover la industria, maquinarias complejas de maquilas que necesitan electricidad. Entonces, por eso es necesario comprender esos conceptos. Como segundo concepto que se deriva también de lo que sería entender cómo funciona la parte de la electricidad, tenemos un concepto que se llama eficiencia energética. La eficiencia energética está orientada a optimizar el desempeño de actividades que se pueden realizar cada vez con menos energía. Por ejemplo, aquí les pongo esta foto, que para mí es interesante, en cuanto a transición energética, adoptando nuevas tendencias de tecnología. En primer lugar, tenemos un tipo de foco, un bombillo, una bombilla, que es una bombilla incandescente. Muy posiblemente esta bombilla consume más watts de lo que lo haría una bombilla LED, por ejemplo, o una bombilla un poco más clara, color blanco. Entonces, la transición de una tecnología antigua hacia una más nueva genera que nosotros podamos irnos adaptando a las nuevas tendencias y reduciendo nuestra huella de carbono y además ir reduciendo los costos de operación. Si esta bombilla consume más y contamina más, el impacto va a ir directo a su bolsillo. Si esta bombilla consume menos y igual cumple la misma función de iluminación, su consumo va a ser menos, por lo tanto usted en su factura va a pagar menos y por consiguiente va a contaminar menos. ¿Por qué? Porque la base de la contaminación o la forma en la que nosotros en esta línea de la energía podemos contaminar es por el uso de esos combustibles, de esa matriz energética que tenemos a nivel de país, el uso de esos constantemente, tener esas maquinarias encendidas que generan esa electricidad que hay en nuestras casas y utilizando como fuente combustible fósil genera ese nivel de contaminación. Imagínense todos los días, 365 días al año, 24/7, la disponibilidad de generación de energía. Entonces eso genera un alto consumo y es por ello que se deriva esas alternativas de energía y que los países optan por tomar y aplicar proyectos que puedan ser cada vez más eficientes, ¿verdad? Desde el punto de vista energético. Ahora, ¿qué es potencia eléctrica? Ese es otro concepto importantísimo porque a nivel de potencia eléctrica podemos ver que es la velocidad de transferencia de energía de un equipo o su unidad, ¿verdad? Que corresponde a kilowatts o watts. Si es en watts, se convierte generalmente a kilowatts para tener un valor fijo. Y este valor fijo está asociado a los datos de placa de los equipos eléctricos. Por ejemplo, si usted tiene un taladro,
ese taladro tiene cierto consumo, ¿verdad? Si tiene usted una bombilla, también tiene su consumo. Usted puede revisar unas letras pequeñas que vienen ahí donde dice la información. Y aquí podemos tener el ejemplo. Tenemos en iluminación, tenemos dos tipos de equipo. Aquí tendríamos una bombilla incandescente que andaría consumiendo, por mencionarlo, 75 watts, y tendríamos unas luces LED que andarían consumiendo 16 watts. Entonces, las dos cumplen la misma función de iluminar un espacio, una habitación, un cuarto, una sala, un pasillo. Las dos pueden resolverle esa necesidad que usted tiene. Pero la diferencia es los datos de consumo y el consumo real que este equipo tiene. Y esa es la potencia eléctrica de un equipo, ¿verdad? Lo tienen los taladros, lo tienen las pulidoras, los gemeriles, cualquier aparato electrónico que usted vaya a conectar, las refrigeradoras, todos los tipos de electrodomésticos tienen esos datos de consumo de placa. Y en la parte inferior o en la parte baja o en la parte trasera de esos equipos, usted puede encontrar una pequeña placa, ¿verdad? Como color o como estilo, una placa de aluminio, ¿verdad? Que contiene esa información grabada, que usted puede ver los datos de consumo por equipo. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque de ahí es que nosotros vamos a determinar cuánto es el consumo de energía eléctrica o cuánto representa ese consumo eléctrico de un equipo que está trabajando o que está operando en un tiempo definido o en una potencia determinada. Por ejemplo, hay potencia que se le llama potencia nominal, potencia de entrada, potencia de salida, potencia de operación de los equipos. Generalmente la potencia de operación o potencia de entrada es la cantidad de energía que requiere un aparato para poder trabajar. Y esto se mide, o como energía eléctrica lo podríamos medir, en kilowatts hora. Y la fórmula básicamente corresponde a energía es igual a la potencia del aparato, lo que el aparato requiere de energía para trabajar, por el tiempo de uso de ese aparato, ¿no? Entonces, teniendo esa consideración muy especial, es que nosotros vamos a hacer un histórico de consumo. Generalmente esos históricos de consumo se expresan de forma mensual, y aquí es donde yo les explico esta parte de cálculo de consumo. A nivel de cálculo de consumo, si tenemos una bombilla incandescente de 100 watts, que su potencia es de 100, aquí vamos a hacer el ejercicio. La cantidad de horas que se usa son 5 horas al día. Entonces multiplicamos los 100 watts de potencia por la cantidad de tiempo que esa bombilla está encendida y equivale a 500 watts hora de consumo. Eso lo dividimos entre 1000 y vamos a obtener la cantidad de kilowatts hora. Si esa bombilla se utilizara todo el mes, y al hacer el cálculo de este día 0.5 kilowatts por todos los días del mes, tendríamos que solo esa bombilla estaría consumiendo 15 kilowatts hora. Y así es como yo determino el inventario de un equipo en específico. Y así lo puedo hacer por el televisor, lo puedo hacer por la refrigeradora, por cada uno de los equipos, y yo saco un inventario. Ese inventario es este que les muestro aquí. Inventario de equipos de consumo, ¿verdad? Que nos dan una referencia de más o menos cuánto sería mi consumo mensual. Y ese consumo mensual me sirve a mí como un dato de referencia para decir, bueno, si yo al mes estoy consumiendo 300 kilowatts hora, entonces me da la idea de que esa es la cantidad de energía que yo consumo. Entonces levanto un histórico de todos los meses del año y hago un promedio. Veo el mínimo y veo el máximo de consumo. Y yo puedo contratar una empresa que brinde soluciones energéticas, ya sea una empresa de energía solar, por ejemplo, o energía eólica, si vivo en una zona alta y en la que el viento cumple una buena función, un buen papel. Entonces ellos le pueden hacer un estudio o una cotización de cuánta energía podrían proveerle para bajar su consumo. Es decir, de esos 300 kilowatts hora que usted está consumiendo, usted podría decidir el 30, el 50, el 70 o el 90% que esa energía sea producida por usted mismo, ¿verdad? Por el sistema que usted va a adquirir, dependiendo del costo que le ofrezcan y de la cotización que le hagan. Si de esos 300 usted quiere solo 100 kilowatts que sean producidos a partir de energía fotovoltaica o energía solar, ellos le hacen el cálculo para ese dimensionamiento y le instalan las baterías, los controladores, la parte de cables, toda esa parte. Entonces, con ese componente nosotros ya nos hacemos una idea de todos los consumos que tenemos. Y si ustedes se fijan, aquí se hizo un inventario de 5 bombillas LED, 2 bombillas de 60 watts, se hizo un televisor de 21 pulgadas, un equipo de sonido, un horno de microondas, un coffee maker, una cocina, una refrigeradora, una termoducha.
y finalmente se obtuvo el cálculo. Ahí ya ustedes pueden tener esa información y más adelante ya verán por qué es importante tenerlo en cuenta. Esta información puede ser estimada. De hecho, yo acabo de construir una herramienta, un pequeño Excel que le puse Energy Calculation Tool. Este me sirve para poder hacer inventarios y hacer sondeos de los consumos. Si no tengo un contador, ¿verdad? O para poder comparar contra un contador que tengo, me sirve poder hacer los inventarios y poder saber cuánto es mi consumo. Porque lo que no se mide, no se administra, y lo que no se administra no se puede mejorar. Entonces tenemos que tener un control de todas nuestras actividades que nos permitan identificar puntos de mejora, ¿verdad? Eso es muy importante mencionárselo. Por otro lado, ¿verdad? Este es un prototipo de recibo de energía. Yo he visto los recibos del ICE de Costa Rica también, ¿verdad? Muy parecidos, que le brindan información acerca del código de cliente, acerca del periodo de facturación, los datos personales, el consumo, que esto es muy importante, ¿verdad? Si tenemos un medidor o un contador, nos va a reflejar el consumo, la fecha, la cantidad que va a pagar, información de datos técnicos que le indican acerca de si el consumo es en una zona residencial, una zona de baja tensión, cuál es la tarifa que le aplican, cuál es la oficina comercial a la que usted se puede aplicar. Entonces, todo eso se lo explica su factura, ¿verdad? Puede tener algunas variaciones entre países, pero en general proveen esa información. Proveen la información de cálculo porque generalmente se aplican dos tasas de cierto consumo a cierto consumo, ¿verdad? Se cobra a cierto precio la energía y de un consumo en adelante se cobra otro precio. Tiene que ver directamente con los subsidios que hacen los gobiernos para poder tratar de mantener lo que son los precios de la energía. Muy importante para nosotros que estamos aprendiendo este tema de las energías renovables, ver el tema de los historiales de consumo, porque conocer los historiales de consumo me permite, si yo tengo esta información, identificar cuáles son los momentos en que yo requiero menos energía y los momentos que yo requiero más energía en el año, y así poder dimensionar o comprar o adquirir un sistema que se adapte a esos requerimientos de energía que yo tengo, ¿verdad? Eso es importante. Por otro lado, ver todo lo que le cobran, alumbrado público, todos los impuestos que en todos lados se pagan, y esa es un poco la información acerca de la factura que nos sirve más adelante. ¿Cómo podemos obtener cuánta energía necesitamos para poder dimensionar un sistema? Uno, hacemos un inventario de todos los equipos que usamos o que vamos a usar, o dos, tener un recibo de energía de referencia que nos dé un historial de consumo de todo el año. Muy importante. Ahora vamos a tratar de abordar parte de los objetivos de las clases como la actualidad en la energía, basados en las investigaciones y en las publicaciones que genera OLADE, que es la Organización Latinoamericana de la Energía, en asocio con el World Bank o Banco Mundial, ¿verdad? Que están muy interesados en sacar históricos o información de consumo eléctrico, ¿verdad? Para América Latina y el Caribe. A nivel de la matriz energética de Centroamérica, estos datos son muy cambiantes porque cada país está haciendo o aportando para contribuir a los compromisos que están asumidos, ¿verdad? Para los próximos años. Entonces, esos compromisos hacen que los gobiernos tiendan a hacer mejoras en su matriz energética, tanto en distribución de energía como en generación, cogeneración o las fuentes de energía que traen. Pero para mencionarles, muy importante en el caso de Honduras, para darles una idea, en Honduras la mayor parte de energía proviene de combustibles fósiles, versus Costa Rica, por ejemplo, por darles un ejemplo, me gustaría mencionarles que la mayor parte de la energía, arriba del 90, 95%, casi el 100%, viene de energía renovable, ¿verdad? De diferentes fuentes. Entonces, aquí es donde vamos a separar estas dos líneas. ¿Qué es energía renovable y qué es energía no renovable? Pues la energía no renovable tiene que ver con la disponibilidad para poder seguir produciendo esa energía por un largo periodo de tiempo, mantener sostenible la producción de esa energía, pero debido a que hay ciertos minerales o ciertos tipos de materiales que tienen propiedades específicas, ¿verdad? Como lo son el gas natural, el carbón y el petróleo que se tienen de la tierra. Para que esto estuviera disponible, ¿verdad? Hubo un proceso de descomposición de la materia orgánica por muchos años, ¿verdad? Por cientos, miles de años, para que hoy por hoy pudiéramos tener estos productos, ¿verdad? De tener petróleo, tener carbón, tener gas natural. En algún punto el ser humano logró descubrir que esto tenía un poder calorífico, es decir, una capacidad para producir energía, y se logró adaptar motores
gasolina y a diésel y otro tipo de combustibles como motores propulsados, ¿verdad? De aviación, que son motores que requieren más, o motores de maquinaria pesada. Entonces se lograron adaptar para que estos pudieran, por medio de la energía que genera la combustión de estos materiales, generar un trabajo de fuerza, un movimiento, una maquinaria. Entonces ahí es donde vemos, ¿verdad?, que esos recursos no renovables, muy posiblemente hay estudios y proyecciones que dicen que no sé, en tantos años se va a acabar el petróleo, en tantos años se acaba el gas natural, en tantos años. Entonces todo eso genera una presión muy fuerte sobre lo que es la productividad y sobre las condiciones en las que los seres humanos estamos desarrollándonos día con día. ¿Y qué tiene que ver que se acabe o no se acabe el petróleo? Y es que nosotros como ciudadanos estamos limitados muchas de nuestras actividades o dependemos de lo que serían las energías todos los días. La industria lo necesita, la agricultura lo necesita, la parte de todos los empleos de manera directa o indirecta necesitan de combustibles. Entonces, esa necesidad de pensar que algún día esto se va a acabar nos hace migrar a buscar alternativas que sean un poco más eficientes, que se adapten a los recursos que tenemos hoy. Y eso se conoce como energías no renovables, ¿verdad? Las que no podemos en ciertos momentos volver a obtener después de cierto periodo de tiempo. Hay una discusión importante acerca de si la energía nuclear, algunos dicen que sí es renovable, otros dicen que no es renovable, ¿verdad? Depende del enfoque. Tiene que ver con la capacidad que hay para adquirir ciertos materiales. Muchos de esos materiales son radioactivos, no se encuentran de forma natural en la Tierra, ¿verdad? No sé, incluso hay algunos que los traen de otros planetas. Entonces, es necesario entender ese concepto, ¿verdad?, a nivel desde el punto de vista de sostenibilidad. Y pues el histórico, ¿verdad?, nos muestra que también han habido desastres ocasionados por el tema nuclear, como por ejemplo Chernobyl, ¿verdad? Muchos han leído eso y si no pueden investigar un poco más. Luego nos migramos hacia otro tipo de componente a nivel de fuentes de energía renovable, y es que entre ellas sí tiene que ver con la naturaleza. Sí hay un impacto, ¿verdad?, que porque todas las actividades antropogénicas o que el ser humano hace tienen un impacto sobre la vida, sobre el ambiente, sobre el ecosistema, pero este tipo de energías plantean una solución un poco más a corto, a mediano, incluso a largo plazo, ¿verdad?, porque algunos tienen una durabilidad de entre 20 y 30 años, que generaría, ¿verdad?, una producción autónoma antes de reemplazar esos equipos. ¿Y por qué tiene que ser tipo de energía renovable? ¿Por qué? Porque aprovechamos recursos, ¿verdad?, que tenemos a disposición, minimizando el impacto ambiental. Es decir, podemos aprovechar el sol para producir energía solar o fotovoltaica. Podemos aprovechar el agua para producir energía hidroeléctrica. Podemos aprovechar las mareas para producir energía mareomotriz. Podemos producir energía a partir de la combustión de algunos residuos, especialmente, ¿verdad?, residuos que se pueden combustionar por medio de biomasa. Podemos aprovechar la energía del viento. Entonces, como ven, son recursos que tenemos a largo plazo, que si nosotros como seres humanos lo cuidamos, vamos a poderlo estar renovando constantemente. Entonces, ahí diferenciamos los dos, lo que es renovable y no renovable, y hacia dónde vamos, ¿verdad? Esa es la visión que tenemos. A nivel de precios, ¿verdad?, la Organización Latinoamericana de la Energía hizo un estudio en 2019, en el 20, en 21 y 22 también, acerca de monitoreando los precios de la energía por megawatt hora, ¿verdad?, incluso por kilogramo y por litros de diferentes tipos de combustible. Y lo interesante de esto no es cómo estaba el precio del combustible en ese momento, sino lo interesante es que la tendencia siempre está basada en un mercado de oferta y demanda. Entonces, nosotros como personas productivas que diariamente tenemos que movilizarnos en transporte, diariamente tenemos que utilizar equipo que proviene o maquinarias, o tenemos que trabajar en agricultura, ir al campo y utilizar una chapeadora, una motoguadaña o viril, o tenemos que desplazarnos en motocicleta o en vehículo hacia el campo, o utilizar maquinaria agrícola, por ejemplo. Estamos dependientes de ese tipo de energía, ¿no? Para utilizarla en iluminación en nuestras oficinas, para cargar nuestros dispositivos. Entonces, más si la matriz energética de nuestro país depende en gran porcentaje de combustibles, ¿verdad? Entonces, eso hace que el precio de la energía también sea muy variable, que haya precio por bajo,
que haya por arriba y que estemos en una constante fluctuación. Y esos son los retos que tenemos como agricultores en el hoy por hoy, en los cuales hay que dar una agricultura de respuesta, porque estamos impactados por cierto tipo de cosas. Vaya, el cambio, ¿verdad?, que ha tenido o la variación que ha tenido el precio de los combustibles entre una semana y luego 15 días o un mes ocasionado por la guerra, hace que esta semana valga el litro de diésel 23 lempiras y en 15 días ya valga 30 lempiras, por ejemplo, ¿verdad? $1 o $1.50. Entonces, esas variaciones nos hacen vulnerables, ¿verdad? En el sector y en la parte eléctrica. Entonces, por consiguiente, nos busca o nos hace la necesidad de poder encontrar alternativas, generar estos tipos de estudios, ¿verdad? Que mucha de esta información la generó CENICAFé, especialmente para ver el subsector café, analizar esa estrategia, ¿verdad? De qué subproductos o qué líneas tienen un potencial energético y que ya se utilizan. Por ejemplo, el primer producto del proceso, de toda la parte para el café que es beneficiado, el café que es despulpado, si quizá en café que se hace proceso natural, como ustedes lo vieron con Frederick o con Suani, con los ingenieros, ustedes vieron que hay una etapa del beneficiado del café que no se hace, ¿verdad? No se hace por la vía húmeda, sino que se hace por la vía seca. Entonces no se hace esta parte del despulpado, eso se llama proceso natural. Pero en un momento en el que se hace despulpado del café y que se obtienen cafés lavados, entonces se genera como subproducto lo que sería la pulpa del café. Y esto es importante por el tema de que casi el 44% de la composición del fruto, hablando de peso, esa composición del fruto es pulpa de café. De un granito que tenemos, imaginémonos, de una baya de cereza, de café, la mitad de su peso básicamente es pulpa de café, una fracción es agua y lo otro viene a ser el grano oro y el pergamino que nosotros en cierta etapa también los separamos. Entonces, en condiciones de una finca promedio que tiene condiciones de buen crecimiento y que los manejos son más o menos bien estimados, la producción de pulpa puede ser hasta de 2 a 2.25 toneladas por hectárea por año, ¿verdad? Entonces imagínense la cantidad de pulpa que se puede generar, lo que se puede hacer con esa pulpa. Si bien es cierto, y hemos hablado ya en muchas clases, que se puede utilizar la pulpa del café para hacer abonos orgánicos, compost, bokashi, todas esas estrategias que hemos hablado, pero también la pulpa de café seca, ¿verdad? Ya lista para poderla utilizar en un horno con combustión, podría generar y tiene un poder calorífico, de acuerdo a este estudio de CENICAFé, de 15.88 megajulios por kilogramo de pulpa seca. Entonces, es una gran ventaja. Ya muchas empresas lo utilizan en los hornos de secado, la pulpa para alimentación de esos hornos y no tener que utilizar leña o tener que utilizar combustible como gasolina o diésel para mantener las calderas encendidas. Así que por ahí tenemos una estrategia. Luego vamos a otra estrategia, ¿verdad? Biogás, que es una de las que más me agrada a mí. Y pues el biogás básicamente es un gas que pues tiene propiedades basadas en el metano. Se generan subproductos como dióxido de carbono, como agua, como hidrógeno, algunos sulfuros y una materia orgánica, ¿verdad? Que queda como consecuencia residual del tratamiento de las aguas mieles, en este caso de café. Recordemos que hay dos fases, ¿verdad? Está la fase donde usted puede elegir construir biodigestores para tratar aguas mieles, como lo hablamos en la clase de aguas mieles conmigo la vez anterior, dentro de este curso integral, o la fase en la que nosotros nos enfocamos en tratar de alimentar el biodigestor de la mejor forma posible para obtener gas y utilizarlo para producción de energía, ¿verdad? Que energía calórica para poder cocinar alimentos, como en este caso, ¿verdad? Que es un gas completamente funcional. Además que ayuda a tratar esas aguas residuales de cualquier tipo, ¿verdad? Eso es importante. De acuerdo a este estudio que hizo CENICAFé, se pueden obtener algunos rendimientos, ¿verdad? De 25 litros de biogás a partir de 1 kilogramo de pulpa fresca, alimentando directamente al biodigestor. Entonces, hay diferentes tamaños, de 10, de 20, de 30, de 40 metros cúbicos. Su dimensionamiento tiene que ver con el clima, tiene que ver con el caudal, tiene que ver con algo que se llama carga orgánica. Bueno, no voy a entrar mucho en ese punto, pero el punto aquí y el detalle más importante es que es una energía renovable que puede servir para tratar aguas mieles y para producir lo que sería biogás. Por otro lado, tenemos el bioetanol, que el bioetanol viene a ser una estrategia
de extracción por medio de la fermentación de algunos productos azucarados que están directamente involucrados en el proceso del café, que vienen a partir de la pulpa y el mucílago, esa parte mielosa que está adherida al grano del café. Y entonces de 100 kilogramos de café cereza en este estudio de Cenicafé obtuvieron un 6% de melaza o mieles por extracción, ¿verdad? Esto ya lo hicieron desde un punto de vista haciendo las pruebas. Y haciendo los análisis pudieron extraer y verificar que había un 35% de azúcar total y un 6% de ceniza, con lo cual se podría producir entre 1 a 2 litros de alcohol etílico arriba del 85% o arriba de 85 grados. Entonces, si nosotros analizamos el contexto en el que estamos, vemos que las aguasmieles son azucaradas, el mucílago es azucarado. Por medio de fermentación controlada se podría lograr obtener, y ahí ellos hacen una relación, un cálculo de estimación con base a sus pruebas. Dicen que obteniendo 250 quintales de pergamino seco, las aguasmieles o la parte azucarada, la parte de melaza, que se obtuvo por medio de la extracción, podría generar 500 litros de etanol o bioetanol, ¿verdad? Que serían ese alcohol, sería más de 2 barriles, 500 litros. El poder calorífico de este etanol andaría entre 21.58 megajulios por litro. Entonces quiere decir que este alcohol sirve incluso como no solo para desinfectar, sino que también sirve para combustionar, y eso lo hace ser una fuente o una estrategia de producción de energía. Por otro lado, una muy popular que es la cascarilla o pergamino que resulta del proceso de trillado del café. Esto se hace, ¿verdad? Y como lo hablaron en las clases con los ingenieros, separaban lo que sería el grano, que ya una vez que llega de pergamino húmedo a pergamino seco, cuando está en pergamino seco, hay que prepararlo para que llegue a ser un grano exportable. Entonces se trilla, pasa por un proceso de maquilado, que lo que hacen es separarle esta cascarilla que le vemos aquí para tener ese grano listo para exportar. Entonces ahí se genera un residuo. Ese residuo se conoce como cisco, cascarilla o pergamino, ¿verdad? En una parte hay 2 momentos que se generan, donde el grano verde va a un lado y la cascarilla va a otro lado como un residuo. Entonces, este residuo o cascarilla se puede utilizar desde el punto de vista de abonos orgánicos, sustrato, para enriquecer esos sustratos, esos agregados. Pero desde el punto de vista energético, como es nuestro enfoque en la clase de hoy, esta puede ser utilizada para alimentar los hornos y ya lo utilizan muchas empresas, muchas exportadoras en diferentes países del mundo, para no tener que utilizar leña o combustible. Entonces, es parte de un ciclo, ¿verdad? Entonces, como todo lo que estamos haciendo tiene que ver con café justo en ese momento, entonces aprovechamos al máximo cada una de las partes que compone lo que es la producción de café, incluso en la parte de secado. En el uso de estos hornos, ¿verdad? Alimentamos con cascarilla, se elevan las temperaturas arriba de 50 grados hasta los 80, y en algunas secadoras industriales estilo Guardiola o de elevadores se va secando el café. Entonces la cascarilla sirve para alimentación de esos hornos y esas calderas. Por otro lado, también se puede utilizar los tallos de café, ¿verdad? Que resultan del proceso de renovación de finca, el proceso de recepa, donde se elimina por completo la plantación, que de repente puede ser una plantación que ya agotó su vida útil, ¿verdad? Algunos estudios recomiendan que una plantación de café debería andar entre 18 a 25 años bien manejada, asociada en un sistema agroforestal diversificado, que es lo que nosotros promovemos en este caso. Pero si se hace una renovación completa, por lo general nos queda como subproducto esta leña. Ahora, ¿qué se debe hacer con esta leña? Si bien es cierto que estos fogones o hornos, hornillas, caseros o domésticos que la gente ha estado utilizando en la zona rural afectan la salud de las personas por la inhalación de vapores y humos, ¿verdad? Que se generan y afectan la salud respiratoria de las personas. Entonces, ¿qué se está recomendando? Si va a utilizar la leña que viene de los tallos del café, en este caso usted tiene que tratar de acondicionar, y muchas empresas, instituciones, ONG han promovido el uso de lo que son los ecofogones o fogones ecológicos o ecohornos que le llaman también, ¿verdad? Que estos están acondicionados ya sea de metal o de material como bloque o ladrillo, pero tienen la salida de gases que genera, ¿verdad? Esa contaminación. Ellos ya están acondicionados con una chimenea
que logra captar esos gases y los saca, ¿verdad? Para que no afecten la salud de las personas. Eso sería lo adecuado para poderlo utilizar y que no afecte la salud respiratoria de nadie. Entonces, esa leña que resulta del proceso de renovación de finca puede llegar a ser de hasta 8 toneladas por hectárea de madera seca, ¿verdad? Y su poder calorífico anda en 19.78 megajulios por kilogramo. Si hacemos una comparativa entre la cascarilla y entre la leña, esta leña ya seca tiene un poder calorífico mucho más alto que la cascarilla para ser utilizada en hornos. Entonces, miren, la leña tiene 19.78 y la cascarilla tiene 17.9, es más bajo. Entonces, se puede utilizar siempre con las medidas que les he recomendado, con el uso de los hornos, si es para estilo doméstico, y si es para hornos industriales, también se puede utilizar por su poder calorífico. También a veces se han generado dudas o consultas acerca de cómo utilizar o cómo aprovechar el café que ha sido deteriorado, que ya pasó por toda la cadena de selección, que ya este café ya fue clasificado, que este café se dañó por hongos, que este café sinceramente se contaminó con algo, con algún combustible, que este café ya no se puede comercializar ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, y que puede afectar la salud de las personas. Entonces, este café, que ya está completamente deteriorado, se puede utilizar como un insumo para poder alimentar un horno, ¿verdad? Básicamente son granos imperfectos, partidos o frutos que tienen la misma composición química de cualquier grano normal, lo único que desde el punto de la vista de la calidad ya no se pueden utilizar, y que quedan algunos de los residuos de estos granos quedan a partir del proceso de trillado o de maquilado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Juntarlos todos, y estos tienen un poder calorífico de 15.6 megajulios por kilogramo de sólido directo, ¿verdad? Si nosotros acumulamos esto y lo lanzamos a un horno, se va a quemar. Se va a quemar si no lleva humedad, y eso va a provocar una energía, ¿verdad?, que va a alimentar el horno de alimentación directa de sólido. Hablábamos que el cisco tiene 17.9 o la cascarilla tiene 17.9, y hablábamos que la leña tiene de 19 megajulios por kilogramo. Así que anda en rangos muy variados, muy cercanos, que permiten conocer que tiene un poder calorífico, una capacidad de generar calor muy eficiente. Ahora, se han hecho algunos estudios, algunos análisis de rendimientos entre que se puede obtener de una tonelada de café que ya no funciona, café que está dañado. Entonces, se pueden obtener entre 70 y 150 kilogramos de aceite, ¿verdad? Esto tiene que pasar por un proceso, ¿verdad?, de generación de lubricantes, algo más específico, ya más industrial, y con pruebas de laboratorio, y también se puede producir biodiesel, ¿verdad? Que el biodiesel que viene a partir del grano de café puede tener 38.4 megajulios por kilogramo de energía, ¿verdad? Estos datos de valores nos sirven para irnos haciendo una idea, aunque las unidades pueden parecer un poco complejas, podemos entender, ¿verdad?, que nos sirve para ir conociendo esos valores que se pueden aplicar en el uso de energía. Eso es bien importante. Bueno, ya hablamos acerca de algunos subproductos. Cenicafé hizo bastantes ensayos con esta parte para poder determinar cuál era el poder calorífico de esos subproductos que finalmente tienen una utilidad en lo que sería la parte del café. Por otro lado, los sistemas para fincas, es bien importante entender que si nosotros vamos a instalar un sistema compartido con la red o un sistema aislado de la red, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta un sistema de respaldo. ¿Cuál podría ser el sistema de respaldo? Podría ser una planta a combustible que usted ya tenga o que haya adquirido, que le sirva para en los momentos que usted le dé mantenimiento al sistema de energía renovable, usted puede hacer servicio de ella, hacer uso de ese sistema de respaldo. Si bien es cierto, no lo va a utilizar siempre, como por ejemplo en la tarde yo les decía a los muchachos y a las muchachas de las 2 p.m. les decía, bueno, si bien es cierto que vamos a tratar de ir haciendo una transición, los sistemas todavía están incursionando en mejorar su eficiencia, ¿verdad? Entonces no nos vamos a olvidar completamente de los combustibles. ¿Por qué? Porque los combustibles nos servirían como un tipo de sistema de energía de respaldo, ¿verdad? Cuando le hagamos mantenimiento al sistema de energía renovable, entonces ahí lo vamos a sacar y lo vamos a utilizar. Y sobre todo, ¿verdad?, en algunos ejemplos que les ponía, que en Honduras vivimos en el mes de junio y en el mes de julio de este año 2023, tuvimos ciertos tipos de apagones que fueron ocasionados
porque había un gran verano y las centrales hidroeléctricas no habían recargado suficiente agua para producir energía. Entonces, mucha gente adquirió plantas de combustible o de diésel que son bastante ruidosas y que no se pueden tener dentro de la casa, ¿verdad? Porque eso puede producir mucho monóxido y dióxido de carbono y puede dañar su salud, incluso le puede causar la muerte, además que son muy ruidosas cuando están trabajando. Pero la utilizaban como un sistema de respaldo, ¿verdad? Lo conectaban en su casa para tratar de dispensar un poco de energía en los momentos en los que habían apagones. Entonces, así funciona un sistema de energía de respaldo, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. De otra forma, ¿verdad? Los pasos para el cálculo de un sistema, el sistema que sea, ¿verdad? Siempre es importante mencionar que se debe de realizar un análisis de la demanda energética del sitio, del lugar donde queremos instalar un proyecto. Si es en la ciudad, va a ser un proyecto de cogeneración o un proyecto compartido con la red de la empresa que le provee su sistema. Y si es un sistema en una zona rural que no está conectado, sería un sistema aislado de la red. O sea, hay que sacar un punto de la coordenada donde queremos instalarlo, porque vamos a hacer análisis a nivel de clima. Si es para energía solar, vamos a ver cuál es la irradiancia que se produce, ¿verdad? En watts por metro cuadrado de ondas que generan o que se atrapan del sol en el panel. Vamos a hacer un análisis si es para energía de viento. Vamos a ver la parte de precipitación. Vamos a analizar la temperatura para ver la eficiencia del cableado y la eficiencia de los diferentes equipos que se tienen. Entonces, por eso es importante conocer la ubicación geográfica o posicionamiento donde se va a instalar el proyecto. El segundo es determinar el porcentaje de energía a ser generada. Por eso yo les decía cuando estábamos viendo lo de las facturas, si yo consumo 300 kilowatts hora mensual, yo voy a pensar, bueno, si son 300, voy a decidir si el 30% de energía lo voy a producir con energía fotovoltaica, que sería más o menos 100 kilowatts hora. Si es así, esto correspondería más o menos un 33% de la energía. Si yo quiero aumentar esa capacidad de producción autónoma mía, le voy a decir al proveedor de energía, quiero de esos 300 kilowatts, quiero al menos 200 que sean producidos por los paneles que quiero instalar. Entonces ahí usted sube un poco más al 60% o el 50%, lo puede fraccionar así, y ellos se encargan de dimensionarle un sistema que se adapte a esas condiciones. Ahora, obtener los datos climatológicos es el tercer paso. Datos climatológicos mensuales de la ubicación del proyecto, y eso lo voy a mostrar con una gráfica. Luego se debe dimensionar el sistema de acuerdo a lo que usted desea. Si es fotovoltaico, es solar. Si es eólico, si es de una turbina, porque usted quiere instalar una turbina, por ejemplo, Pelton, para poder utilizarla con el movimiento del agua, debe dimensionar unos inversores que tengan la capacidad de convertir esa energía de directa a alterna, los cables, los fusibles, las baterías, todo bien adaptado, porque todo va de acorde a la capacidad de energía que usted va a capturar, va a almacenar y va a utilizar. Así se entiende. Por otro lado, tenemos la selección de los modelos, ¿verdad? Los componentes del sistema, ya se los voy a mostrar en una foto también. Llenado la documentación, legalización, hay que ver la normativa de su país si le permite conectarse a la red, si es cogeneración compartida, si usted se puede hacer un sistema aislado de la red, que usted produzca el 100% de su energía. Tiene que ver si la ley de su país lo permite. Y por último, los planos de instalación. Lo importante en las coordenadas, lo que hablamos, ¿verdad? Ubicarse en un buen lugar para que nosotros entendamos cómo funciona. A partir de ahí les dejo esta herramienta que se llama el Power Data Access Viewer de la NASA. Aquí pueden ver información de agricultura, energía renovable, de climatología. Ustedes le dan a buscar con la coordenada que tienen, le ingresan aquí de un punto en específico, generan un historial de una data de los últimos 10 o incluso 20, 30 o 5 años para ver cómo es el comportamiento, y obtienen los datos en forma de ASI, CSV o GeoJSON, ¿verdad? Lo pueden obtener y pueden obtener información como esta, ¿verdad? Que es un valor de irradiancia, ¿verdad? Irradiancia tiene que ver con la cantidad de kilowatts hora, ¿verdad?, que emite el sol por metro cuadrado por día. Eso es importante analizarlo, ver qué mes del año es el más bajo, ver cuál es el más alto para a partir de ahí dimensionar el sistema. Lo mismo se haría con el viento, lo mismo se haría con la temperatura para conocer esos valores, ¿verdad? Y ver la eficiencia de los equipos. Y ahora les muestro una etiqueta, por ejemplo, de un panel solar que me indica datos bien importantes. Por ejemplo, me indica la potencia nominal, que es 250 watts. Me indica el voltaje óptimo de operación, debe andar en 30 voltios.
me indica el amperaje en el cual debe trabajar, 8.3 amperios. Me indica el rango de operación de los circuitos, más o menos 37.2 voltios. Entonces, toda esta información me la provee. Ahora, el equipo está diseñado para trabajar, ¿verdad? Son celdas fotovoltaicas hechas a partir de diferentes elementos, ¿verdad? Entonces, también hay otro tipo de equipos, como por ejemplo las turbinas eólicas, tienen un rango de operación de temperatura. En este caso, para este tipo de paneles, podemos ver que su rango de trabajo va desde los menos 40 grados centígrados, es decir, desde muy frío hasta los más 85 grados centígrados, hasta muy caliente. Y esto es importante mencionarlo porque hay zonas del mundo que es muy caliente o que es muy frío. Entonces usted tiene que investigar bien si esos aparatos que usted va a comprar le van a funcionar en ese rango óptimo de temperatura. Porque ¿qué pasaría si usted está en una zona en la que la temperatura es muy alta? Voy a poner de ejemplo dos lugares que conozco bien. Valle en Honduras, que en la zona sur, y Guanacaste en la zona de Costa Rica, que son zonas muy calientes, que si bien decimos, aquí se puede producir mucha energía solar porque hay sol casi todo el año, muy poco hay invierno y muy poco está nublado. Podemos aprovechar todo este sol que hay aquí, por ejemplo. Pero bueno, sí se puede aprovechar el sol, pero siempre hay que tener en cuenta que hay un rango de operación en la que estos equipos trabajan, tanto los generadores, ¿verdad? La parte de interconectividad como los cables y las baterías de almacenamiento tienen un rango de temperatura. Que recuerden que lo que van a almacenar o lo que van a conducir es energía, entonces por eso también van a ganar temperatura, ¿verdad? Por el movimiento de la energía internamente. Entonces, si usted sale hoy al mediodía o dependiendo de dónde esté, aquí en San Pedro, la temperatura prácticamente del asfalto estaba más de 50 grados, solo la temperatura ambiental, aunque la temperatura promedio del lugar ande en 35, 34 grados. ¿Por qué? Porque los cuerpos tienden a ganar y a ceder calor, ¿verdad? Y en general estos aparatos vienen en placas de aluminio, en placas metálicas, vienen cobre, entonces al ser metales tienden a ganar mucho más calor, ¿verdad? En esa parte. Entonces, por eso hay que tener en cuenta la eficiencia. Miren, entre más caliente es un lugar, aunque tenga buena disponibilidad de sol, ¿verdad? La eficiencia de estos aparatos va a bajar más. O aunque haya buen sol y las temperaturas llegan a ser muy, muy bajas por el frío, entonces también afecta a los aparatos. Entonces hay que conocer el diseño de cada aparato y la manera en cómo funcionan. Aquí dice que las características a nivel de temperatura, está en inglés, dice que el coeficiente de temperatura puede andar en una variación entre 0.43% o entre 0.34%, ¿verdad? Para potencia máxima, para voltaje y para amperaje. Y más o menos el rango de operación, ¿verdad? De cada celda va a andar entre 45 más o menos 2 grados centígrados. Eso es importante. Y otra cosa, el módulo va a tener una eficiencia, dice aquí, de 95.5%, ¿verdad? Si la irradiancia anda entre 200 a 1000 watts por metro cuadrado por día, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta, la cantidad de iluminación, y para eso es que nos sirve el historial de la data que nosotros vamos a generar de la irradiancia, para conocer toda esa parte. Luego el arreglo fotovoltaico se lo puede diseñar una persona, un ingeniero de sistema o la misma empresa que usted puede contratar que le haga el sistema de un solo. Ellos le van a definir cómo si va a ir en serie, si va a ir en paralelo, si debe ir 30 grados al norte, 30 grados al sur. Todo eso le van a apoyar ellos ahí. Luego, a nivel de fuera de la red, si nosotros vamos vamos a instalar un sistema aislado o fuera de la red, hay que tener consideraciones de cosas muy importantes. No voy a tomar agua. Es entender el uso que le vamos a dar, todos estos tipos de uso: telecomunicaciones, electrificación rural, ubicaciones remotas, sistemas de conexión, uso doméstico, uso en finca. Es todas las aplicabilidades que le podemos ver al uso de la electricidad. Entonces, para ello siempre vamos a dotarnos de un módulo que puede ser solar, puede ser eólico o hidroeléctrico. La fuente no importa, dependiendo de la que usted tome en cuenta, pero los demás componentes casi que van asegurados, como por ejemplo el controlador de carga, las baterías para almacenaje de la energía, el inversor, las luces y las aplicaciones que usted lo va a utilizar, ya sean enchufes para conectar los electrodomésticos de la casa, iluminación, o la parte de la cocina. Esos serían los componentes, así a grosso modo. Hay otro tipo de componentes como los que vamos a ver más adelante, como el cableado. Un ejemplo muy práctico, muy sencillo, muy eficiente, muy funcional
de la aplicación de energías renovables son las secadoras solares, ¿verdad? Que con un pequeño diseño bastante artesanal de madera, tubos, plásticos, harán, logran aprovechar la energía del sol, logran aprovechar la temperatura, logran aprovechar la aireación que se genera y su diseño permite que pueda secarse el café aprovechando el sol. Eso es muy importante mencionarlo. Bueno, hay diferentes tipos, ¿verdad? Ustedes pueden consultar, no les voy a recomendar empresas, busque esta empresa porque aquí no estamos haciendo publicidad, aquí estamos hablando acerca de las aplicaciones técnicas en el uso de energías renovables. Ustedes pueden buscar, pueden hacer y solicitar cotizaciones con la cantidad de energía que usted necesita producir. A nivel de cableado es importante que hay diferentes tipos de cables, tienen un recubrimiento específico, que algunos cables resisten al calor, otros resisten la humedad, algunos resisten las dos cosas, otros cables van diseñados para ser enterrados y otros para estar al aire libre, expuestos al sol, y esto también tiene un rango de temperaturas. Por eso yo les decía, las condiciones climáticas es importante conocerlas porque nos van a servir para poder diseñar nuestro sistema. Prevenciones de que debe tener también es importante, si va a estar en un lugar seco, mojado, húmedo. Entonces, recuerden que los cables son los que van a transportar la energía hacia el almacenaje y hacia la distribución. Deben de fijarse qué tipo de cubierta aislante y qué protección tienen los cables. Por otro lado, también identificar los colores, color gris, blanco, verde, rojo, todos los que se le añaden, ¿verdad? Para conducción alterna y conducción directa. Y tener cuidado, ¿verdad? Generalmente lo que nosotros asociamos como al color rojo o al color negro son cables que nosotros decimos, esos cables son peligrosos. Entonces, al ser una nomenclatura internacional, no importa si yo voy aquí a Nicaragua o a Costa Rica y yo veo cables de alta tensión o cables de tensión, de baja tensión y veo que están por colores, voy a identificar cuáles son los cables color vivo y son peligrosos y no los voy a tocar, ¿verdad? O no voy a cortarlo porque puedo sufrir un daño por la electricidad. Generalmente el blanco o el verde van aterrizados a tierra, ¿verdad? Para proteger la que es la conexión eléctrica. Y algunos tienen una normativa de acuerdo a su calibre, que es la AWG, que va de 14 hasta 2 y luego pasa por 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? De su calibre AWG. Pregunta, aquí les hago una pregunta de examen desde ya. ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Ven alta eficiencia en el uso de la energía o no ven alta eficiencia en el uso de la energía? Díganme qué opinan, jóvenes caficultores. Vamos a ver si han estado atentos durante toda la clase. ¿Creen ustedes que hay eficiencia en el uso aquí de la energía o no hay eficiencia? Estoy esperando las opiniones de algunos, ¿verdad? Si quieren comentar ahí a través del chat. ¿Qué opinan aquí del uso de la energía? Bueno, dice alto consumo de energía, dice Gustavo Hernández. Irma Montes dice pobre planeta. ¿De acuerdo? Si alguien más tiene algún comentario, podemos. Sí, interesante, ¿verdad? Deficiencia. Bueno, hay que ver. Aquí hay un tema de alto consumo, mal uso por malos diseños, por mal aprovechamiento de la energía, y eso es en lo que se enfoca la clase de hoy también, en hacer conciencia, en entender lo que cuesta producir la energía, en el alto costo de inversión que genera para el gobierno, para nosotros como consumidores, y entonces hay que darle un buen uso a la energía. Entonces aquí hay un mal diseño que pues hay que adaptarnos y las recomendaciones que yo les traigo van por ahí. Por ejemplo, si usted trabaja en la oficina, apagar el monitor al salir de la oficina, puede utilizar la opción hibernar o suspender en Windows o la computadora que usted utilice para ahorrar energía. Si usted sale de una habitación, apague el aire acondicionado, apague las luces, apagar la regleta conectada de aparatos, ¿verdad? Para no generar consumo. Tratar de diseñar, y aquí si hay alguien que es ingeniero civil o es arquitecto, creo que vamos por esa línea. Hay que diseñar habitaciones ventiladas e iluminadas, sobre todo para no tener que tener un bombillo o unas luces encendidas todo el día, solo que sean necesarias utilizarlas en la noche, ¿verdad? No tener un aire acondicionado encendido, si podemos diseñar ventanas o espacios, ¿verdad? Donde el aire pueda circular y no tener que tener un ventilador o un aire acondicionado todo el día encendido, también es una buena obra de diseño. Limpiar el polvo, generalmente los aparatos se dañan, los aparatos electrónicos, cambiar a tecnologías más eficientes, lo que hablábamos, cambiamos la iluminación,
reduzcamos el consumo, seamos racionales con el consumo. Bajando el consumo también le bajamos a nuestro impacto en nuestro bolsillo, ¿verdad? A la tarifa de la factura, y le bajamos también a la cantidad de huella de carbono que generamos por el uso de la electricidad, ¿verdad? Que seamos más eficientes, más conscientes. Vamos a mantener la temperatura de los aires acondicionados. Generalmente se recomienda entre 24 y 25 grados en espacios donde hay personas. Cuidados domésticos, ¿verdad? Muy importante. Asesorarse con electricistas o ingenieros a la manera de instalar componentes eléctricos, porque esto podría causar una sobrecarga o podría causar un accidente o daños en los circuitos y afectar a las personas, un cortocircuito. Esto es un dato interesante del que lo sacamos de Cenicafé, ¿verdad? Los subproductos del café generados por 1 hectárea por año, ¿verdad? Hablando de todo, la pulpa, la cascarilla, el aguamieles, todos los subproductos que hablábamos del café. Dice que si los juntáramos todos y les calculamos el poder calorífico y la eficiencia energética que tiene, equivaldrían a 513 galones de gasolina. O sea, imagínense con 500 galones de gasolina, ¿qué no podríamos hacer? Entonces, ¿cuántas hectáreas de café producimos en nuestro país? Entonces, ya desde ahí vemos un potencial a nivel de energía eléctrica que tenemos. ¿Qué herramientas yo les dejo? Búsquenlas, intenten explorarlas, busquen otras herramientas que también les funcionen, que la tecnología hoy en día nos sirva para crecer, para aprender, para formarnos y para ser ciudadanos y ciudadanas más conscientes, más responsables de las actividades que hacemos. Tenemos el Power Access Viewer de la NASA, que incluso ahí podemos sacar información que nos puede servir no solo para energías renovables, sino que para agricultura en general. Aquí les dejo una aplicación que se llama Sun Position Demo. Me gusta mucho porque es una aplicación que puedo utilizar para ver la posición del sol en los diferentes horarios del día, ¿verdad? La pueden buscar en el Play Store y pueden probar esa aplicación para que vean. Incluso en agricultura es muy útil ver la orientación del sol para poder así definir el distanciamiento de siembra, las líneas, los contornos, toda esa parte. Utilicen datos e informaciones meteorológicas. Miren, no tener datos nos hace vivir como a ciegas, ¿verdad? Me gusta decirlo siempre. Si no tenemos datos, solo somos alguien con una opinión. Entonces, los datos nos sirven para respaldarnos y para basar nuestras decisiones, nuestras opiniones en algo que está fundamentado e investigado, ¿verdad? Eso es muy importante mencionárselos. Yo cierro la sesión de hoy con este mensaje. Existe una correlación directa entre la energía positiva y los resultados positivos de Joe Rogan. Así que muchas gracias por estar atentos. Muchas gracias, ingeniero Alex. Gracias por esa bonita ponencia en este tema que creo que hoy en día es un tema del día a día. Cuando nosotros estábamos, creo, en las formaciones de universidades, colegios, era muy poco que se hablaba acerca de cómo nosotros podemos contribuir en reducir nuestra huella de carbono. Tenemos pues muchos saludos. La clase pues les ha parecido bastante interesante a los muchachos. Saludos desde Panamá. Diana Rodríguez nos comenta que dice: solo se trata de tener conciencia, ahorro de luz y sentido común. Debería haber publicidad para racionar la energía. Con respecto a la imagen que usted estaba proyectando, ingeniero, pues dice Alejandro: mal diseñado el sistema, por lo que ya se ve, no son amigables con el ambiente. Creo que ha sido un tema de mucha importancia, ¿verdad? Ya estamos sobre la hora. A mí me surgió una curiosidad, ingeniero, no sé si se la puedo plantear. Adelante, adelante. Con respecto a las emisiones de los gases que producen los vehículos. Los vehículos también tienen el sistema de refrigeración, entonces hay una forma de medición también de los gases que emanan el uso de los aires acondicionados de los vehículos. Recuerda que hay vehículos pequeños y también hay buses grandes que normalmente pues en todos sus recorridos hacen grandes recorridos, grandes cantidades de kilómetros utilizando el aire acondicionado. No sé si hay alguna medición o no impacta significativamente. Sí, sí impacta, ingeniero Frederick, impacta, y es bien interesante porque mucho del gas que utilizan, el freón, el refrigerante, es un gas que se conoce como R134A, ¿verdad? Es el tipo de gas que utilizan los refrigerantes. Más o menos le ponen entre 2, 3, dependiendo del tamaño del compresor, 3 botes de ese freón.
o gas refrigerante, pues más o menos cada frasco trae 130, entre 120 y 130 gramos. Entonces, si utiliza 3, ahí ya van 400 gramos del gas. Básicamente lo que se hace es una conversión de ese gas a cuánto CO2 equivalente es el que se emite y se contabiliza también dentro de la huella de carbono, ¿verdad? Eso es algo inevitable. Muchas de las acciones que nosotros hacemos, incluso en la industria, en la agricultura, genera un impacto, ¿verdad? El hecho de utilizar maquinarias o vehículos ya lo hacen. Entonces, por ese lado, así es. Perfecto, gracias, ingeniero. Saludos desde la Empira. Gloria Periza Danza Peña, saludos, el tema, excelente tema, saludos desde Toledo, Colombia. Y bueno, saludos desde Nicaragua. Tenemos la mayor parte de los comentarios, se trata de hacer, pues valorar la calidad de la clase, el contenido desarrollado, ¿verdad? Y creemos pues de que ha sido de mucha utilidad para nuestros muchachos. Bueno, estamos ya en la hora final. También saludamos a nuestros alumnos desde Facebook, Jonathan Méndez, Emilio Hernández Carvajal, desde San Pedro Sula, Carla Vides desde Guatemala, Giovanni Chamorro, buenas tardes, Norma Bejarano, bonita tarde a todos, Jonathan Méndez, buenas tardes, excelente tema. Emilio Hernández Carvajal, buenas tardes, saludos desde San Pedro Sula. Carla Vides y Leonor Duarte. Bueno, todos son los alumnos que nos están mandando su reporte desde la plataforma de Facebook y aquí pues desde Zoom. Continúan los alumnos pues manifestando sus saludos. Recuerden muchachos que ya estamos finalizando clases, ya finalizando este curso largo y pues hay que ponerse al día con las clases. Les invitamos a que también a que puedan enviar ustedes fotografías en su momento que han recibido las clases para que puedan ser incluidas dentro del bonito trabajo audiovisual que se está realizando con nuestros especialistas de monitoreo acá del proyecto y que será desvelado prácticamente, por decirlo así, el día de la graduación. Así que, ingeniero Alex, le voy a ceder la palabra para que pueda despedir la sala. Gracias muchachos y muchachas, gracias por estar tan participativos en el chat. Les presentamos algunas ideas que son trabajo inédito de nosotros, trabajo que hemos probado en campo, investigaciones, tratando de traerles la mejor información. Agradecemos esta confianza que tienen, los vamos a seguir invitando a otros cursos que vamos a tener. Finalizamos inmediatamente vamos a empezar otro con una temática bien diferente, bien interesante, que nos va a servir para capacitarnos en esa línea. Yo les agradezco este espacio, les deseo muchos éxitos, no dejen de aprender, el conocimiento es poder y nos va a llevar lejos, ¿verdad? Así que muy buenas noches, bendiciones, éxitos a todos y mañana no se pierdan la clase de seguridad en Internet. Va a ser una clase de éxito, tenemos un ingeniero en sistemas que viene a hacer calidad y a compartir todo lo que sabe, ¿verdad? Y traerles la mejor información. Muy buenas noches y hasta pronto.